no lo anunciamos, pero la semana pasada entramos en una serie de mensajes, más o menos de 4, 5, 6 semanas, entrando al capítulo 3. Y es uno de los pasajes más profundos, más confrontadores y al mismo tiempo para el verdadero Hijo de Dios más consoladores de toda esa carta de 1 de Juan. El apóstol escribiendo con mucha claridad confirma nuestra identidad como hijos de Dios. Y eso es lo que Abraham nos compartió la semana pasada, que somos hijos. Nuestra identidad es como un hijo. Y Juan sigue en el resto del capítulo, básicamente con una cláusula diciendo, eres un hijo, esa es tu identidad, si realmente eres un hijo. Y él va a describir quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Solamente hay dos familias. Hay muchos que dirán, básicamente cualquier persona en la calle, si les preguntarías, ellos te dirían, todos somos hijos de Dios, ¿no? Es lo que todo el mundo cree. Pero Juan dice aquí que hay dos familias. Una familia son hijos de Dios y hay una familia que son hijos del diablo. Entonces es un pasaje muy confrontador para el que es hijo del diablo y es muy consolador para el que es hijo de Dios. Y él nos presenta dos marcas en el resto del capítulo esenciales y inseparables del verdadero hijo. Y es la obediencia y el amor. Estos dos elementos son la evidencia concreta de haber nacido de Dios. Sin suavizar las palabras, Juan coloca a cada oyente frente a un espejo espiritual. Y Juan conecta esa conducta de un hijo verdadero hacia su Padre Dios y hacia los demás de la familia, con su condición espiritual real. Vivimos, hermanos, en tiempos que muchos profesan fe con sus labios, pero muestran poco interés en obedecer la palabra. Tiempos donde el amor entre hermanos se ha vuelto superficial o condicionado. Muchos pueden hablar de Cristo, no tantos viven como Cristo. Muchos pueden decir, soy cristiano, no tanto reflejan el carácter del Hijo de Dios. La desobediencia, hermanos, entonces, y la falta del amor, como Juan presenta aquí, no son un pequeño tropiezo, sino un señal letal de la vida espiritual de alguien. También vivimos, hermanos, en una época marcada por la redefinición constante de los términos morales. Lo que antes se llamaba pecado, ahora se llama estilo de vida. O lo que antes pues se llamaba desobediencia, ahora se llama expresión personal. La cultura ha logrado suavizar y maquillar e incluso celebrar pues aquello que la Escritura presenta como ofensivo a Dios. Verdaderamente estamos viviendo en el fin del capítulo de Romanos 1, cuando Dios dice, entrando en capítulo 2, donde Él dice que la gente celebra toda clase de maldad. No solamente practiquen esas cosas, pero también aprueban a los que pues están practicando, y eso es donde estamos viviendo. Pero mientras el mundo redefine las Escrituras y esas cosas, la Biblia no se mueve ni un milímetro. Si algo que la Escritura es absolutamente inflexible en definir, es la realidad del pecado. Y en esta carta, Juan escribe para corregir ideas falsas, algunas promovidas por falsos maestros. Ya lo hemos hablado poquito de esto, enseñando que uno podía tener conocimiento espiritual, entre comillas, pues sin necesidad de vivir en obediencia. Y eso no es nada nuevo
para hoy en día, pero él escribe esta carta como un padre amoroso que no quiere que sus hijos sean engañados. Juan te llama a algo muy simple y muy profundo. Si has nacido de Dios, vivirás como hijo de Dios, en obediencia. Y si perteneces a la familia de Dios, amarás a los demás de la familia. Eso es todo el capítulo 3 de 1 de Juan. Esta sección es como un rayo de luz que expone la diferencia entre el verdadero hijo de Dios, el verdadero creyente y el falso creyente, el profesante. Aquí Juan no escribe para condenar pues al creyente que lucha contra el pecado, sino para confrontar al creyente profesante que no lucha. Ese es el punto aquí. Ahora, su mensaje es sencillo, pero devastador. Tu relación con el pecado revela tu relación con Cristo. Tu relación con el pecado revela tu relación con Cristo. Si Cristo vino para quitar el pecado, ¿cómo puede un verdadero creyente hacer las paces con lo que Cristo vino a destruir? Esta es la lógica apostólica, pues que se encuentra a través de todo el Nuevo Testamento. Es una coherencia espiritual. No se puede seguir al Cristo Santo viviendo en alianzas prácticas con el pecado. Punto y fin. Ese es el punto de Juan aquí. Vamos a leer versículos 4 al 6. Hoy vamos a tocar estos 3 versículos. Dice 1 de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hay historias que se vuelven advertencias vivas. Una de ellas ocurrió en 1986 en un pequeño pueblo cerca de Chernóbil, Rusia, después del famoso accidente nuclear. Muchos habitantes fueron advertidos de que no volvieran a sus casas porque el aire, el agua y la tierra estaban contaminadas con radiación, pero algunos tercamente regresaron a recoger objetivos importantes de sus casas, ropa, fotografías, herramientas, cosas que parecían inofensivas. Una señora incluso entró a su cocina, tomó su olla favorita, pues las señoras aquí pues van a entender esa parte, y dijo, es solo una olla. Tengo que preparar mis tamales, ¿no? Mi pozole, ocupo de mi olla. Nada malo puede haber en esto. Lo que no sabía ella era que esa olla aparentemente limpia estaba impregnada de radiación. El peligro era invisible, silencioso, sin olor, pero mortal. A los meses, ella y muchos otros empezaron a enfermar sin entender por qué. No habían sido atacados por un enemigo visible, sino por algo que habían abrazado, pensando que no era tan grave. Esa historia es una imagen de lo que Juan quiere que entendamos sobre el pecado. El pecado no siempre grita, no siempre parece amenazante, a veces se presenta como algo pequeño, manejable, casi inofensivo, pero como esa radiación invisible destruye desde adentro antes de que nos demos cuenta. Cuando Juan escribe esa sección, nos está diciendo precisamente esto: tu relación con el pecado revelará tu relación con Cristo. Y aquí al iniciar este mensaje vale hacerse una pregunta profundamente personal. ¿Hay objetos contaminados
en tu vida a los que vuelves una y otra vez pensando que no son tan peligrosos? Áreas que sigues justificando, normalizando, guardando, aunque la palabra de Dios las llama pecado. ¿Has hecho las paces con algo que está lastimando tu alma, tu familia, tu comunión con Dios, los hermanos de la iglesia? Juan escribe con amor, pero también con urgencia. Él no quiere creyentes contaminados que se contaminan lentamente mientras dicen, no es para tanto. Él quiere que entiendas que lo que abrazas te transforma y que nadie puede abrazar a Cristo y al pecado al mismo tiempo. Hoy, mientras abrimos este pasaje, la pregunta no solamente es teológica, sino profundamente práctica. ¿Qué relación tienes tú hoy con el pecado? ¿Una relación de guerra o una relación de paz? ¿Una relación de resistencia o de costumbre? ¿Una relación de arrepentimiento o de justificación? La radiación del pecado no se ve, pero se siente en la vida espiritual. J.C. Ryle decía, el pecado no será nunca amigo del alma, lo que acaricias ahora te destruirá después. Y Juan nos llama con claridad, con amor, con autoridad apostólica y pastoral, a dejar de jugar con aquello que Cristo vino a destruir. Y con esa seriedad, Juan escribe para dejar algo absolutamente claro. El verdadero Hijo de Dios tiene una relación distinta con el pecado. Y le he titulado ese mensaje, una relación distinta con el pecado. Y para nosotros, y para mostrarnos esto, Juan nos lleva a tres realidades que definen cualquier examen espiritual genuino. Y vamos a ver tres apartadas. La primera, la naturaleza real del pecado en versículo 4. En versículo 5, la obra gloriosa de Cristo. Él vino a quitar el pecado. Y la incompatibilidad entre permanecer en Cristo y practicar el pecado en versículo 6. Voy a repetir estos. Pero vamos a entrar en el primero. La naturaleza real del pecado. La naturaleza real del pecado. Versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Este versículo, hermanos, es el fundamento teológico de toda esta sección. Juan quiere que sus lectores entiendan qué es realmente el pecado. Lo voy a presentar de esta manera en tres puntos. El primer punto, el pecado es transgresión de la ley. Es transgresión de la ley. Juan no define el pecado como tensión interna, ni como fallas sociales, ni como equivocarse, sino él lo describe teológicamente diciendo pecado es infracción de la ley. Esa palabra que usa aquí, anomía, literalmente significa rechazo de la ley. Vivir sin ley, actuar como si la ley no existiera. Autonomía moral. Es la actitud que declara, yo decido lo que está bien y lo que está mal. La serpiente no tentó a Eva, pues con algo sino la autonomía. La serpiente dijo, serán como Dios. Es decir, ustedes definirán el bien y el mal. La tentación original no fue hambre, no fue curiosidad, no fue la belleza de un fruto, sino la autoridad moral. San Agustín narra en Confesiones, su libro Confesiones, el episodio de cuando robó unas peras, no por hambre, sino por placer en la prohibición misma. Él dijo, no necesitaba aquellas peras, pero amaba mi ruina y amaba desobedecer.
Es decir, el corazón humano no solo hace lo malo, él ama la autonomía. El teólogo John Stott dice así: el pecado es la pretensión humana de ocupar el lugar de Dios. Vamos a Romanos 7. Quiero enseñarles algo en Romanos capítulo 7, versículo 7. Aquí vemos que la ley revela el carácter del pecado. Romanos 7, versículo 7, Pablo escribe: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo define lo que es la ley y que esa ley revela el carácter de ese pecado. El pecado es anomía, rechazo directo del orden moral de Dios. Es transgresión de la ley. En segundo lugar, el pecado siempre es personal. Siempre es personal. Muchos dirán, es que mi pecado no afecta a nadie. Ese pecado no afecta a nadie. Pero Dios declara otra cosa, que el pecado siempre es personal y ofensiva contra el Dios del universo. David dijo en Salmo 51:4, contra ti solo he pecado. Aunque había herido a Betsabé, aunque había matado a Urías, aunque había lastimado a la nación, David reconoce que cada pecado es primordialmente contra el Dios santo del universo. No existe el pecado inofensivo. No existe el pecado privado. Muchos varones dirán, es que mi fornicación, ver la pornografía, esa mentirita, pues no le afecta a nadie. ¿De veras? No le afecta a nadie. Pues lo hago en privado. Solamente me afecta a mí. No es cierto. Es una ofensa contra Dios. No existe ese pecado que no afecta a nadie. Cada pecado niega la autoridad de Dios, insulta su santidad, rechaza su carácter y contradice su gloria. El pecado siempre sube primero hacia el cielo antes de caer sobre la tierra. Siempre es contra Dios primero. Tozer dijo, todo pecado es una traición a la majestad infinita de Dios. En Lucas 15, cuando leemos la parábola del hijo pródigo, cuando él se arrepiente, cuando él cae a rodillas y pues llega al fin de sí mismo, él confiesa, he pecado contra el cielo y contra ti, hablando de su papá. Primero contra Dios y luego contra el hombre. El pecado siempre es personal. Y en tercer lugar, el pecado no es debilidad, es rebeldía. Esto contradice la psicología moderna que diluye a la dimensión moral del pecado, reduciéndolo a una condición, una necesidad o una herida emocional. Si tú vas con un psicólogo, es que tienes una herida emocional. Y es justificable tu pecado. Porque tus padres te lastimaron, tu esposo te lastimó, es que tus padres te gritaron, te dieron nalgadas, entonces ya comprendemos. Ya te disciplinaban, ya comprendemos por qué eres así. Siempre es justificable.
Pero Juan no describe al pecador como un enfermo que necesita terapia, sino como un rebelde que necesita gracia. Jesús no vino a morir por gente confundida, sino por sus enemigos. Romanos 5:10. Pablo no dice que estábamos lastimados en nuestros delitos y pecados. ¿Qué dice? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No por algo que alguien más nos hizo, sino por la consecuencia del estado rebelde del hombre. Efesios 2:1. Pues Romanos 3:23 nos dice que hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. 1 Juan 1:8 al 10, ya lo predicamos, dice que el pecado es universal y real, que todos hemos pecado. El que dice que no ha pecado, pues es mentiroso. Y Santiago 2:10 dice que una sola infracción de la ley nos hace culpables de quebrantar toda la ley. Y que todo ser humano es culpable. Entonces, te pregunto, ¿sigues llamando debilidad a lo que Dios llama transgresión? ¿Minimizas lo que la Escritura llama rebelión? ¿Racionalizas tu pecado diciendo, así soy yo? La frase, hermanos, es que yo soy enojón. Yo soy impulsivo. Soy frío. Hermanos, no es descripción, es justificación por tu pecado. ¿Te duele tu pecado porque ofende a Dios o solo porque produce consecuencias? Muchos hombres se arrepienten de su adulterio al estar atrapado cuando sale a la luz su adulterio, pero solamente ¿por qué? Por las consecuencias. No les duele su pecado estando en el pecado, pero solamente ¿por qué? Porque lastimaron a su esposa, lastimaron a sus hijos, porque sus vecinos, porque la iglesia, porque los demás, pues ya conocieron cómo era ese hombre. Pero el hombre de Dios, el Hijo de Dios, le duele su pecado y sale de este pecado. El verdadero arrepentimiento produce dolor vertical con Dios primero y luego con los demás. ¿Te has acostumbrado al pecado? Cualquier pecado, podemos nombrar pecados aquí. El chisme, la mentira, la murmuración, la preocupación, el adulterio, fornicación, borrachera, lo que sea. Cualquier pecado. ¿Te has acostumbrado al pecado? Thomas Watson dijo, el pecado es tan peligroso que puede llegar a ser un huésped bienvenido. Y hay muchos dentro de la iglesia que nada más le dan la bienvenida al pecado. Y están abrazando su pecado y creen que están bien. Porque, pues, no estoy lastimando a nadie. El creyente verdadero, hermanos, no juega con aquello que destruyó al Hijo de Dios en la cruz. La cruz revela la gravedad real del pecado. Si costó la sangre del Hijo de Dios, ¿cómo puede ser pequeño? Cualquier infracción de la ley es algo grave, es algo grande. Spurgeon dijo, el pecado es el crimen más grande que existe porque es cometido contra el ser más santo del universo. Esta, hermanos, es la naturaleza del pecado. Es transgresión de la ley, siempre es personal y es rebeldía contra tu Creador. En segundo lugar, el segundo apartado, vamos a ver la obra gloriosa de Cristo. Él quitó el pecado. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Juan nos lleva del diagnóstico de nuestra condición a la medicina divina. La naturaleza oscura del pecado, hermanos, solo puede ser entendida a la luz de la obra redentora de Cristo. Y aquí también vamos a ver unos 3 puntos. En primer lugar, Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Pues aquí lo dice.
todo aquel que comete pecado, perdón, 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. La encarnación, hermanos, no fue un gesto poético, sentimental o estético, no fue una escena tierna para el pesebre. La encarnación, hermanos, fue un movimiento militar del Dios del universo contra el pecado. Cristo vino como guerrero y vino como cordero. Juan dice que Él apareció para quitar nuestros pecados. La palabra aquí usada es airo, significa levantar una carga, remover algo por completo, cargar sobre sí, eliminar totalmente, llevarse algo para siempre. Como Juan dice en su Evangelio 1:29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes saben que en el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, ellos ofrecían a una cabra sin mancha para cubrir los pecados del pueblo. Pero Cristo viene no para cubrir los pecados, para quitar los pecados. Ese sacrificio tenía que volver a hacer año tras año tras año para cubrir, para tapar los pecados del pueblo. Pero una vez que Cristo muere en la cruz, Él quita el pecado nuestro. Una sola vez, para siempre. Es la misma imagen del siervo que carga la culpa, que es Jesucristo, mencionado en Isaías 53:4. O del chivo expiatorio que se lleva el pecado al desierto en Levítico 16. Cristo no vino a hacer el pecado más tolerable o hacerlo menos serio. Él vino a destruirlo. Versículo 8 del mismo capítulo dice, así que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para destruir las obras del diablo. El predicador escocés John Duncan dijo respecto al sacrificio de Cristo, el pecado es una montaña. Cristo no vino a escalarla, sino a dinamitarla desde sus cimientos. Dios fue a la guerra contra nuestro pecado en la persona de su propio Hijo. En segundo lugar, Cristo no solo quita la culpa, no quita el pecado, sino también quita el poder del pecado. No solamente quita la culpa, pero quita el poder. Muchos aman la idea de ser perdonados, pero no la idea de ser transformados. Quieren la gracia que limpia el historial, pero no la gracia que cambia el corazón. Dicen, yo abrazo a Cristo como mi Salvador. Pero como mi Señor, esto es para después. Esto, pues lo espero para después. John Owen dijo, aquel que no desea matar el pecado, no desea verdaderamente que Cristo viva en él. Y Juan afirma que Cristo vino a quitar, lo que implica es que Él vino a quitar la culpa del pecado en la justificación. Cristo quita la condenación legal. La culpa ya no recae sobre nosotros. Romanos 1:8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es nuestra justificación. Somos declarados justos, ya no hay condenación. Él vino a quitar el dominio del pecado también en la santificación. Cristo rompe las cadenas, no solamente nos salva, sino nos salva para ser santos. Su gracia no solo perdona, pero libera de la esclavitud del pecado. Y si tú sigues viviendo en la esclavitud del pecado, vamos a ver la semana que entra que no eres hijo de Dios, porque no has sido libertado. Si sigues practicando, permaneciendo, viviendo en pecado, no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Y en tercer lugar, pues la presencia del pecado. Dios viene a
quitar la presencia del pecado en la glorificación. Algún día vamos a llegar a la santificación, a la perfección en gloria. Eso es lo que Juan menciona en el versículo 2 del mismo capítulo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y con esa esperanza, versículo 3, todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La tercera cosa aquí es la pureza esencial de Cristo. Juan añade la declaración teológica central en versículo 5, que no hay pecado en Él es puro. Entonces, Cristo no solo quita el pecado, sino Él es la antítesis, el opuesto absoluto, el enemigo eterno del pecado. Es la definición misma de santidad. No lo vamos a ver, pero pueden buscar en Hebreos, si quieren anotar, Hebreos 7:26, o si quieres ver 2 Corintios 5:1, o 1 de Pedro 2:22, todos esos pasajes pues describen a Cristo sin pecado. Cristo no solamente, hermanos, es mejor que nosotros, es absolutamente distinto. Spurgeon dijo, Cristo es la encarnación de la pureza, el pecado no podía adherirse a Él ni por un segundo. Entonces, Cristo no murió para que sigas siendo la misma persona que antes. El Evangelio transforma. Lo que no transforma no es Evangelio. Si el Evangelio que creíste no te está transformando, no es el Evangelio de Cristo. O simplemente no has creído en ello. Un Evangelio sin santidad es un Evangelio sin Cristo. No puedes agradecer la cruz mientras abrazas lo que llevó a Cristo a la cruz. Estamos aquí cantando, oh gloriosa cruz, oh gloriosa cruz, mientras abrazamos nuestro pecado toda la semana. No puedes decir, Cristo vive en mí, mientras toleres lo que Cristo vino a destruir. Cristo no vino a hacer el pecado más tolerable, sino a aniquilarlo por completo. No vino para mejorar el viejo hombre, sino para matarlo y resucitar un nuevo hombre. Entonces, si tú andas diciendo, pues así soy yo, siempre he sido así, estás justificando tu pecado de esa forma, es probable que no eres hijo de Dios. Porque un hijo de Dios jamás puede decir, así soy yo, siempre he sido así. No es posible. Porque el Hijo de Dios dice, así fui yo, así era yo. Pero ya no soy así gracias a mi Salvador. ¿Estoy luchando? Sí. ¿Batallo? Sí. ¿Caigo a veces? Sí. Pero ¿sabes qué? Eso ya no me define, porque me levanto y sigo adelante, porque Cristo vive en mí. Entonces, la naturaleza real del pecado, luego la obra gloriosa de Cristo en quitar el pecado y últimamente, por último, vamos a ver la incompatibilidad entre permanecer en Cristo y practicar el pecado. Es incompatible permanecer en Cristo y también permanecer en el pecado. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En primer lugar, aquí vemos que Juan está afirmando una verdad absoluta, que la comunión con Cristo y la práctica habitual de pecado son incompatibles. Permanecer, como ya lo hemos visto desde el capítulo 2,
significa vivir en comunión continuo con Cristo. La palabra que Juan utiliza significa habitar, permanecer, continuar, residir de manera estable, echar raíces en un lugar. No es una visita ocasional, es una residencia permanente. Permanecer en Cristo es vivir bajo su influencia, su palabra y su espíritu día a día. Jesús lo explicó de esa misma forma en Juan 15:5, no lo busqué, pero él dijo, separados de mí, nada puedes hacer. Separados de mí, pues pueden lograr algunas cosas. Separados de mí, pues pueden alcanzar. No, hermanos. Separados de mí, nada puedes hacer. La imagen no es la de una turista tomando fotos en una viña, sino la de un pámpano injertado, dependiente, nutrido, permanentemente, conectado a la vid. Hudson Taylor, el famoso misionero en China, decía que permanecer en Cristo es como respirar. Él dijo, yo no dejo de respirar y luego lo retomo. Respiro continuamente. Así debe ser mi comunión con Cristo. Permanecer en Cristo no es un esfuerzo esporádico, sino la inclinación continua del corazón transformado hacia Él. Es simplemente Cristo viviendo en mí cada día. Permanecer en Cristo no es un evento, hermanos, es un estado. Si tu relación con Cristo, si se podía describir como voy a la iglesia los domingos, si eso describe tu relación con Cristo, no tienes relación con Cristo. Tú tienes una religión. Ahora, segundo lugar aquí, él dice, el que no peca, en versículo 6. El que permanece en él no peca. Lo que quiere decir aquí, vamos a ver la semana que entra, entonces no voy a detenerme mucho aquí. Lo que él está diciendo, el verbo aquí está en una forma que dice, no practica el pecado como estilo de vida. Juan no dice que el creyente nunca peca. Él mismo pues lo describió, lo afirmó lo contrario en 1 Juan 1, 8 a 10, cuando él dice que el que dice que no peca, tal es mentiroso, ¿no? Entonces, ¿pecamos? ¿Hay una contradicción aquí? No. Él está diciendo que el creyente no practica el pecado como patrón continuo de vida. El verbo peca está en el presente continuo. En griego indicando una acción habitual, estilo de vida, patrón dominante, comportamiento intencional y sostenido. Y Juan hace esa diferencia crucial aquí, porque si él fuera a usar solamente la palabra pecar, o sea, en la forma normal y natural diría, ok, está hablando de si yo peco, pues no conozco a Dios. Pero él utiliza esa forma diciendo, el que practique el pecado. Se trata de un hábito, un estilo, un sistema de vida. Otra vez Spurgeon dice, el cristiano puede caer en el lodo, pero no puede revolcarse en él. Tiene una nueva naturaleza que lo incomoda, lo hiere y lo levanta. El que no se levanta del lodo es un puerco. Pedro lo dice en su carta. Ellos vuelven a su vómito como un perro. Ellos vuelven al lodo como un cochino. ¿Por qué? Porque son cochinos. Pero el que tiene una nueva naturaleza no se puede mantener así en el lodo. Tarde que temprano se va a levantar.
La idea es que donde hay verdadera salvación, hay guerra continua contra el pecado. Y en tercer lugar aquí, el que practica el pecado, dice, no le ha visto ni conocido. Aquí Juan habla con una claridad sobria y confrontadora. Observa lo que no dice Juan aquí. Él no dice que ha perdido la comunión. Él no dice, está débil espiritualmente. Él no dice que tiene un mal hábito. No dice que ha descuidado los medios de la gracia y por eso cayó. No. Él dice, yendo al corazón mismo, quien vive practicando el pecado simplemente no conoce a Cristo, punto y fin. No es un creyente inmaduro. Es un incrédulo religioso, dice Juan. Y lo vamos a ver la semana que entra. Es alguien que posee religión pero sin regeneración. O una profesión sin conversión. Hay muchos que profesan. Labios que dicen Señor, Señor, sin un corazón rendido. Y con Mateo 7, 21 a 23 nos dice que los que van a llegar diciendo Señor, Señor, pero Cristo dice, nunca os conocí. Él no dice, ya no los conozco. Él dice, nunca, no hubo relación verdadera. Y es lo mismo que dice en 1 Juan 2, 3 y 4. El conocimiento de Cristo se evidencia en nuestra obediencia. Y Romanos 6 también habla de lo mismo, que no se puede seguir viviendo en aquello de lo que Cristo nos liberó. Ustedes recuerdan los falsos discípulos de Cristo en Juan 8, que dice que creyeron en Cristo, entre comillas, pero no permanecieron. Eran seguidores externos por lo externo, pero no eran hijos de Dios, de verdaderos. Y Martin Lloyd Jones dice, la peor forma de engaño es pensar que pertenecemos a Cristo cuando nuestra vida lo niega. Otra vez, la peor forma de engaño es pensar que pertenecemos a Cristo cuando nuestra vida lo niega. En los avivamientos de Nueva Inglaterra, los pastores solían decir, si tu conversión no te ha convertido, tu estilo de vida no fue una conversión. Ahora, si tú puedes pecar sin dolor, no eres creyente. Si no te duele tu pecado, no eres creyente. La regeneración trae sensibilidad espiritual. El Espíritu Santo hace que el pecado duela. ¿Por qué? Cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pecamos sin remordimiento. Una marca de un verdadero hijo de Dios es que el Espíritu Santo hace obra en él y le duele su pecado. Si puedes vivir en desobediencia, sin guerra interna, estás espiritualmente muerto. Los incrédulos pecan en paz. Los creyentes pecan en guerra, luchando, con dolor, doliendo. Si tu estilo de vida contradice tu confesión de fe, tu profesión de fe es falsa. Tu vida siempre, como dijo mi hermano Pedro, hablará más fuerte que tu boca. Tú estás predicando un mensaje con tu vida. Eso es lo que quiere decir Juan aquí. Tu identidad es hijo de Dios. Si en verdad eres hijo de Dios. Cristo no solo perdona, hermanos, a los pecadores, sino transforma a los pecadores. La gracia que no cambia tu vida no es la gracia de Cristo. Es una religión falsa.
Hermanos, este es el punto del apóstol Juan. La relación que tienes con el pecado revela la relación que tienes con Cristo. No se trata de perfección. Eso viene hasta la glorificación. Se trata de la dirección, de la santificación progresiva de nuestra vida. Un verdadero cristiano puede caer, pero no puede permanecer caído. Puede pecar, pero no puede amar su pecado. ¿Puede fallar? Sí, pero no puede hacer paz con la rebelión. Cristo vino para quitar el pecado. Cristo odia el pecado. Cristo destruyó el pecado en la cruz. ¿Cómo entonces toleremos lo que Él derramó su sangre para destruir? Hoy el llamado es a la coherencia espiritual, no a la hipocresía. Si dices que amas a Cristo, debes odiar lo que Él vino a quitar. Si dices que Cristo vive en ti, vive en santidad. Para terminar, Jonathan Edwards decía, la evidencia de una verdadera obra de Dios en el alma es un nuevo odio hacia el pecado y un nuevo amor hacia la santidad. No te engañes. No permites que tu corazón te venda un evangelio barato. No permites que tu corazón, te lleva a la destrucción. Corre a Cristo. Abrázalo. Arrepiéntete. Él no solo perdona a pecadores, sino transforma a pecadores. Y esa transformación se evidencia, entre otras cosas, en esto: una nueva relación distinta con el pecado. Y esa relación es incompatible para el que permanece en Cristo. Es incompatible practicar el pecado. Y en la próxima prédica, Juan nos va a describir con claridad quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Yo les invito, hermanos, en esta semana a leer todo el capítulo 3 porque el contexto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver la semana que entra. Todo es un tema entero del capítulo 3. Y quiero que mediten en la pregunta que hicimos al principio: ¿qué relación tengo yo con el pecado? Porque el verdadero Hijo de Dios tiene una relación distinta con ello. Vamos a orar.